Nuestro universo es realmente impresionante. La inmensidad del espacio sorprende nuestra mente y la belleza y diversidad que encontramos apuntan a un creador. Viaja a través del universo en esta nueva versión del Cosmos Creado, el show popular del planetario del Creation Museum. En esta nueva edición especial encontrarás más efectos especiales con colores aún más intensos. La drástica adaptación gráfica hace que la edición del Cosmos Creado luzca completamente como un nuevo programa. Adquiere ahora el Cosmos Creado, edición en español. Gracias. Vamos a continuar brevemente con una sesión de preguntas y respuestas sobre el video El Cosmos Creado. Les recuerdo que hay un grupo de estudiantes y de escuelas privadas y públicas que se reunieron, analizaron este video y salieron una serie de preguntas. Vamos a escoger algunas de ellas por motivo de tiempo. Entonces, conferencista, vamos a consultarle la primera pregunta, un poco larga, ténganme paciencia. Al enseñar sobre el universo creado por Dios, entre creyentes no hay dificultad, pero con no creyentes, ¿qué argumentos científicos necesitamos además de la autoridad de la Biblia? Voy a repetir la pregunta nuevamente porque es un poco larga, ¿no? Al enseñar sobre el universo creado por Dios, entre creyentes no hay dificultad, pero con no creyentes, ¿qué argumentos científicos necesitamos, además de la autoridad de la Biblia? Perfecto. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Les agradezco por ella. Creo que de alguna manera estuve intentando abordar un poco esta pregunta durante la ponencia, porque aquí dice, bueno, si yo soy creyente y estoy convencido de la realidad de Dios, el Creador, y quiero recordarles, hay una visión creacionista de la realidad que no necesariamente es cristiana y bíblica, sino que cree en un creador porque las evidencias lo muestran. Pero hay una visión bíblica de la realidad donde aquel Dios creador no es cualquier Dios que surge de la raciocinio humano, sino es el Dios que se ha revelado. Y el Dios que se ha revelado en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, en esta pregunta en particular, dice, ¿qué argumentos científicos necesitamos, además de la autoridad de la Biblia? Aquí quiero hacer una distinción. Recuerden, hay una revelación de Dios, que es la revelación general que se reconoce en teología, que es esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de la creación. Cuando leí Romanos 1:18, dice, en el verso 19, dice particularmente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los seres humanos, pues Dios se lo manifestó, o sea, Dios se reveló. Porque las cosas invisibles de Él, fíjese qué interesante, lo que es invisible se puede hacer visible. ¿Qué cosas? ¿Qué elementos? ¿Qué atributos? Su eterno poder y deidad. Y el texto dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, antes de la creación, Dios no era visible en estos atributos, porque la creación es aquella que muestra estos atributos divinos con bastante elocuencia. Y por eso dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas.
La palabra cosas hechas en el griego es una palabra que viene de la palabra poema, que es donde deriva, de la cual también deriva la palabra nuestra poema. Por lo tanto, la creación es el poema de Dios. Bien interesante. Y ese poema es como decir, si yo veo una pintura en una pared y que está muy bien elaborada, voy a decir, alguien la hizo. Esto no es fruto de unos tarros de pintura que reventaron y dejaron manchas en la pared. Aquí hay un diseño precioso con arte. Bueno, la creación es el poema de Dios. Esa revelación es suficiente y los seres humanos deberían todos reconocerla. Y la Biblia dice que aquel que no la reconoce está negando con injusticia la verdad. Es como cuando usted tiene una pileta, una piscina, no sé cómo le dicen en Colombia, alberca, piscina. Bueno, no sé si usted jugó alguna vez con un balón inflable y trató de hundirlo en el agua. Cuando usted trata de hundir un balón en el agua, por la presión, ¿cierto?, que ejerce la tensión superficial del agua, el balón, ¿cierto?, va a querer salir disparado hacia arriba, ¿no?, fuera del agua. Para usted mantenerlo en el agua, ¿qué tiene que hacer? Presionar, mantener intensa y continuamente una presión sobre el balón para mantenerlo sumergido. En el momento que usted deja de presionar, el balón sale. Lo que el texto de Romanos está diciendo, que los seres humanos, por su propia injusticia, porque saben que somos pecadores, que están mal muchas de las cosas que hacemos y que tenemos que rendirle cuentas al Creador, están negando intencionalmente. Es como decir, si yo le muestro a usted un teléfono celular en la pantalla y le digo, mira este teléfono, no, no hay ningún teléfono, no, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No quieren verlo porque eso tiene implicaciones para su vida. Entonces, la creación habla en cierto sentido por sí sola. Entonces, cuando me preguntan qué argumentos científicos necesitamos, si yo quiero deconstruir los errores de interpretación de la realidad que tienen los seres humanos, por ejemplo, en la teoría evolutiva, que todo lo interpretan simplemente por causas naturales, tenemos bastantes formas de hacerlo. Al reconocer, por ejemplo, el diseño en la creación, uno de los tópicos que, digamos, más conflictivos para el evolucionismo es por qué hay belleza en la creación. ¿Por qué hay belleza? Si una explosión, un procesos aleatorios naturales no producen belleza, ¿por qué hay hermosura? Es porque el Dios hermoso que creó todas las cosas, Dios precioso, hizo todo en el principio hermoso, pero también vemos complejidad y vemos muchas cosas. Yo les hablaba de algunos argumentos que son, por ejemplo, el argumento teleológico, es que hay cosas completas y perfectas. ¿Por qué hay cosas completas y perfectas si nosotros vemos por la segunda ley de la termodinámica que todo tiende al desorden actualmente? ¿Por qué tenemos cosas completas y perfectas? Es porque hay un patrón que hizo cosas perfectas. Porque ahí está el argumento estético, ¿cierto? Porque hay belleza, lo que les decía, el argumento volitivo. ¿Por qué hay seres humanos racionales? Usted y yo pensamos. ¿Por qué además nos asombramos? ¿Por qué amamos? Es porque son características del Dios creador. Él nos hizo a hombres y mujeres creados a su imagen y a su semejanza. Y ahí entra el argumento moral. ¿Por qué en el fondo de nuestro corazón, joven, amigo que estás ahí, por qué usted cuando ve algo injusto clama en el fondo de su corazón por injusticia? Cuando usted ve una noticia de un hombre que abusó de un niño, ¿qué sale de su corazón? El deseo de que haya justicia. ¿Por qué surge ese sentido moral, ese sentido de justicia? Si somos simplemente causas animales, naturales, ¿por qué tendríamos que tener un marco moral? ¿Por qué nuestro corazón clama por justicia? Porque Dios es un Dios justo y Él nos hizo a su imagen. Y está el argumento cosmológico también, ¿cierto? Que plantea que hay una causa y una primera causa. Para que haya, podemos explicar los efectos que vemos hoy, es porque tiene que haber una primera causa no causada, que es el origen de todas las cosas. Y esto es uno de los elementos más utilizados hoy día en ciencia, el argumento cosmológico, ¿no es cierto?, para mostrar que todo apunta a que hay una causa primaria, origen de todas las cosas. De ahí se fundamentó, por ejemplo, la idea moderna que tenemos en el Big Bang, ¿no? Esta idea de un primer principio, de un origen. Y esa es la primera causa de todas las causas secundarias que vemos en el presente. Entonces, el argumento de esto es muy importante y para poder defender racionalmente
que todas las cosas fueron hechas y creadas. O sea, podemos usar la ciencia para justamente defender la realidad de un creador, pero no podemos usar la ciencia para defender al Dios de la Biblia en el sentido de la revelación especial. Cuando explicamos la palabra de Dios, vamos a darles a conocer mucho más profundamente realmente quién es ese creador. El Dios santo, el Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que nos ama y que ha enviado a Jesús para ser el redentor de nuestras almas en este mundo caído. Esa revelación especial va mucho más allá que la revelación general. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Nosotros tenemos una revelación bien específica que está en la palabra de Dios. Les recuerdo que este video va a estar grabado y va a ser compartido en las redes sociales de Fundación Latino. Entonces, como es bien formativo, bien educativo, yo sé que es como una cebolla, le vamos a quitar la capa por capa y analizarlo posteriormente porque es muy importante, es una información muy valiosa y nuevamente estamos hablando de escuelas, docentes aquí presentes que se van a continuar preparando en este importante tema. Ok, mi compañera Jane va a continuar con la segunda pregunta. Muy bien, tenemos una segunda pregunta ahora para el ingeniero Arturo Valdebenito y dice, ¿por qué Dios solo hizo vida en la Tierra si hay muchos planetas? ¿Por qué Dios hizo solo, perdón, ¿por qué Dios solo hizo vida en la Tierra si hay muchos planetas? Es, Muy buena pregunta. Yo me he hecho esa pregunta también y gracias al Señor creo que hemos podido construir, ir construyendo una respuesta a esto. Porque pareciera poco eficiente, ¿no? Si Dios creó todas las cosas y creó todo el universo, ¿por qué solo hizo un planeta, ¿cierto? Como en este planeta Tierra para ser habitado. Y la palabra del Señor es bastante específica en eso. Isaías, por ejemplo, 45, en el versículo 18, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, y Él es Dios, dice, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, o sea, sin valor, sin propósito, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. O sea, Isaías nos está diciendo que Dios es aquel Dios que creó esta tierra. Él la formó, él la compuso, pero la creó con un propósito. Toda la demás creación también tiene un propósito, pero no el mismo que la tierra. La tierra, dice el texto claramente, que la creó para que fuese habitada. Los demás planetas los creó, pero no con ese objetivo, sino con otro objetivo. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El resto del cosmos está ahí existiendo y Dios lo creó para mostrar su poder, para mostrar su inteligencia, su sabiduría, su gloria, su tamaño de alguna manera. El Salmo dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Por qué Dios haría un universo tan enorme para que tú y yo, de manera referencial, podamos intentar, con las limitaciones de nuestra finitud, acercarnos a una comprensión de cuán grande es Dios? Dios es más grande de lo que imaginamos y ha creado un universo tan hermoso y complejo donde todavía los cosmólogos y los astrónomos están tratando de entender la profundidad y lo enorme de este cosmos. Es para que también nosotros nos demos cuenta que el Dios que hizo el cielo y la tierra es más grande de lo que pensamos, digno de adoración y de gloria. Ahora, la tierra en particular tiene este propósito de ser habitado. ¿Para qué? ¿Habitado por quién? Para aquellos con quienes Él tendría relación directa, aquellos que serían portadores de su imagen. Ese es el propósito principal. Y en esta tierra, Él puso esta joya de la creación, los seres humanos,
para que pudiéramos tener relación con Él. Fue el lugar donde Él permitiría la muerte y el sufrimiento y mostraría su gracia y misericordia a través del Redentor, Cristo, la segunda persona de la Trinidad que habitó entre nosotros y vimos su gloria, caminó entre nosotros y vimos esa gloria, la del unigénito Hijo de Dios, que moriría por nuestros pecados y sería digno de alabanza y gratitud y adoración por salvarnos. Por eso toda la trama de la creación, Dios la centra en este planeta, porque aquí pondría a estos seres con los cuales se relacionaría, estos seres con los cuales realmente se comunicaría. Y por eso hizo seres que fueran semejantes a Él, para que pudiéramos comunicarnos con Él, que tuviéramos capacidades volitivas, capacidades racionales, una capacidad de mostrar y manifestar nuestra emoción y poder experimentar placer y gozo y alegría en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces la tierra tiene un propósito. Entonces no reduzcamos la realidad creada simplemente de manera utilitaria, decir qué pérdida de espacio, ¿no? ¿Por qué no hizo más planeta Tierra? Dios puede hacer lo que Él quiera. Él no tiene problemas con los gastos, ¿no? Él dice y las cosas suceden. Usted y yo tenemos problemas, ¿no? Usted y yo, si yo me quiero comprar una casa, hasta lo que me alcance el dinero. Dios no tiene ese problema. Él crea para mostrar lo que Él quiera mostrar y el cosmos está mostrando su grandeza. Espero haber Excelente, respondido. excelente, muy claro, ingeniero. Y la próxima pregunta está muy relacionada con la primera. Dice, si somos la joya Mm, que corona la creación, ¿por qué somos tan imperfectos? Excelente pregunta. Y es por eso que tenemos que tener una visión bíblica de la realidad. La visión bíblica de la realidad nos propone que cuando Dios hizo todas las cosas, y quiero invitar a todos los que están aquí presentes a que si no han leído o si lo han leído, profundice lo que es Génesis 1 y Génesis 2 y Génesis 3. ¿Por qué? Porque Génesis 1 nos muestra que Dios hizo todas las cosas. Fíjense, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento Dios crea la materia, crea el espacio y crea el tiempo. Antes de eso no había espacio, no había materia ni había tiempo. Estaba Dios en la eternidad, en Trinidad. Pero en ese momento Dios crea el espacio, el tiempo y la materia. Y luego, por procesos sobrenaturales, no naturales, no podemos reducir la semana de la creación a un modelo natural, sino sobrenatural. Dios está creando en esa semana. Dios crea todas las cosas y dice, y crea cierto la tierra, el cielo, los cosmos, y al final crea la humanidad. Y cada vez que va creando, dice que todo es bueno. Y en el verso 31 de Génesis 1 dice, todo es bueno en gran manera. O sea, cuando Dios crea todo, estaba todo completo, todo perfecto, todo funcional para la gloria de Dios, pero también para el gozo y disfrute de toda su creación, de nosotros en particular. Entonces, Dios nos creó perfectos, pero si usted ve el texto, esa perfección fue sometida a corrupción. ¿Por qué? La Biblia es clara en decirnos que los seres humanos representados en Adán, quien es el representante federativo entre Dios y su creación, él representándonos también a nosotros como cabeza de todos los seres humanos, él decidió revelarse al Creador. No es raro que eso suceda. Usted y yo lo hacemos todo el tiempo. Dios dice, y nosotros tenemos otras mejores ideas. Dios nos dice que las cosas se hacen de cierta manera y nosotros las hacemos de otra. Bueno, Adán y Eva se rebelaron y esas consecuencias, es decir, las acciones morales que Dios definió como pecado, ¿cierto? Trajeron corrupción a la creación y es por eso que hoy somos imperfectos. Tenemos consecuencias. Déjenme mostrarles rápidamente en pantalla algo que quiero mostrarles al respecto, que creo que nos va a ayudar a hablar algo más sobre eso, porque, a ver, denme un segundo, voy a intentar responder esto. Aquí está, voy a abrir la presentación. Ok, y play.
Romanos 1 dice que los seres humanos cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Decidimos creer mentiras y no lo que Dios dice. Primer cambio. Segundo cambio que los seres humanos hacemos. Cambiamos al creador por la criatura. Preferimos las cosas hechas en vez del creador. Lo que Dios da en vez de Dios mismo. Y también dejamos o abandonamos el uso natural de nuestros cuerpos, no de acuerdo al diseño. ¿Qué consecuencias trajo eso? Dios nos entrega una mente reprobada, una mente que se equivoca. Usted y yo lo hemos vivido. Somos seres humanos inteligentes, estudiamos, sabemos sumar y restar, pero nos falta sabiduría y tenemos un problema en nuestro corazón. Nos equivocamos. No sé si usted conoce a Julio Iglesias, un cantante antiguo. Él tenía una canción que decía, tropecé de nuevo con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Usted y yo sabemos que hay ciertas relaciones que no deben ser y seguimos, porque nuestro problema no es de inteligencia, es porque tenemos un corazón, una mente que se equivoca y nos entrega los deseos de nuestro corazón, lo cual es un problema, porque nuestro corazón no siempre quiere el bien, pero también a pasiones vergonzosas. O sea, tenemos efectos no éticos, o sea, en nuestra capacidad racional, toma de decisiones. Tenemos efectos doxológicos, en vez de adorar al Creador, amamos y adoramos más nuestro auto, nuestro perro, a cualquier otra cosa menos al Creador, como también efectos éticos. Comenzamos a fallar en las normas que Dios ha establecido. Por lo tanto, la solución que Dios estableció es el Evangelio, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que está diciendo el texto, que si caímos de la realidad por hacer esos tres cambios erróneos, ahora tenemos que invertir eso a través del Evangelio, una mente renovada. Cambiamos ahora las mentiras por verdades. Si antes cambiamos las verdades por mentiras, ahora cambiamos las mentiras por verdades. Si antes cambiamos al creador por las criaturas, ahora cambiamos las criaturas por el creador y comenzamos a adorar al que hizo el cielo y la tierra y al que nos sigue dando vida. Y también una vida ordenada, una vida que tenga una sexualidad de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Espero haber respondido. Muy claro, tenemos esperanza. Amén. Hay esperanza. Es- Seguimos con la última pregunta para dar pase al cierre. Muy bien, entonces, ingeniero Arturo, ¿por qué una más, perdón? ¿Cómo pudieron las civilizaciones antiguas describir y hacer estudios del universo sin la tecnología que tenemos ahora? ¿Cómo ellos pudieron, las civilizaciones antiguas, describir y hacer estudios del universo sin la tecnología de ahora? Wow, excelente pregunta. Y es bien interesante, pero hay documentación que ha rastreado cómo ha sido la historia de la astronomía, ¿no? Se puede remontar a las primeras civilizaciones que existieron en este planeta, que vienen, por supuesto, de toda esta herencia de Adán y Eva, todas las naciones, ¿cierto? Que podemos rastrear hoy desde la narrativa bíblica, pero incluso desde la genética. Dicho sea de paso, en nuestro ministerio tenemos un excelente hermano y gran profesional, Nathaniel Jensen, y él tiene un libro que se llama Trazados, que es una documentación de hacia atrás, inversa, de cómo podemos rastrear toda la raza, no las razas, la raza humana al principio, hacia atrás. Podemos llegar a las tres madres, que son las tres madres que estaban después del diluvio, las tres nueras de Noé, y a una primera madre. O sea, podemos trazar hacia atrás. Y es bien interesante, ¿por qué lo digo? Porque esto nos propone que todos venimos y todas las civilizaciones humanas vienen de un solo origen, no diferentes razas y pueblos que han venido evolucionando de diferentes tipos de personas, no, para nada, eso no es. Ahora, cuando hablamos de los antiguos, cuando hablamos de este grupo de personas que desarrolló tecnología, que hizo investigación, que logró sacar conclusiones, unas acertadas, otras no acertadas, era con los métodos y elementos que ellos tenían en su tiempo. Cuando pensamos entonces cómo los antiguos, por ejemplo, los griegos, ellos observaban el cielo, ellos se daban cuenta del movimiento planetario, ellos observaban el planeta, hacían cartas sobre el cosmos, ¿cierto? Y comenzaron a hacer modelos, comenzaron a suponer, a deducir de acuerdo a la observación que ellos tenían. Ellos no tenían telescopios los primeros, ¿no?
como tenemos hoy día, grandes tecnologías, pero podían observar y sacar conclusiones, método deductivo. En algún momento en la historia de la humanidad, particularmente en los griegos, ¿cierto? Comenzaron a hacer una deducción y una implementación de modelos geométricos matemáticos. Ese tipo de pensamiento que comenzó con Pitágoras, con Platón, ¿cierto? Y que continuaron, por ejemplo, con este señor que se llamaba Eudoxo. Ellos fueron discípulos, ¿cierto? Eudoxo fue discípulo de los anteriores, Pitágoras, etcétera, particularmente de Platón, perdón. Él continuó haciendo este modelo de esferas que giraban en torno a la Tierra. Todo esto eran suposiciones de acuerdo a la observación, pero su aportación más importante fue la geometrización de la astronomía, tratar de diseñar modelos geométricos con cálculos matemáticos, con circunferencias, por supuesto, con muchas limitaciones, pero todas con ese intento de dar explicación a lo observable. Y esos fueron muy famosos. Por ejemplo, él fue famoso por intentar determinar la distancia entre el Sol y la Luna, entre la Tierra y el Sol, y él ya advirtió por estas observaciones que el Sol se encontraba mucho más alejado de la Tierra que la Luna, por todo el movimiento, la traslación, los tiempos de observación de dónde se ubicaban algunas de las estrellas que tenían mayor permanencia en el plano mayor que era el cosmos. Así que con muchas limitaciones, ya mucho más adelante en la era moderna comenzamos con mucho más tecnología a tener mayores capacidades y hoy día tenemos grandes avances, como por ejemplo el telescopio Webb, ¿cierto? James Webb, que es fabuloso, nos ha permitido hacer observaciones fantásticas del cosmos. Hay muy buenas fotografías, muy buenas imágenes que están llegando de zonas que antes eran inexploradas. Pero ¿qué estamos dándonos cuenta al observar eso? No estamos dando cuenta de lo que es actualmente. Pero si queremos interpretar hacia el pasado, ahí es donde la teoría evolutiva o la visión creacionista de la historia bíblica también están en diferencias. Porque lo que yo observo en una fotografía de James Webb es el presente, no veo el pasado. Las presuposiciones naturalistas o creacionistas bíblicas interpretan las evidencias observables del presente y sacan sus conclusiones para tratar de explicar cómo fue lo que observamos en el presente hacia atrás, en el tiempo pasado. Así que gracias por esa pregunta, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación, por educarnos en esta noche. Y pasamos a dar el cierre de esta conferencia con la señora María Curiel Gómez. Gracias, María del Pilar, Arturo, Tai y a todos los maestros, a los docentes y rectores que se unieron a esta primera jornada de formación. Pude identificar a docentes de México, de AXI, de Conviventia, docentes de colegios públicos y privados de La Guajira, de el municipio de Dibuya, y realmente nos ha dejado este tema motivados. Hay que expandir los límites de nuestra fe a todo lo creado sin dudar por argumentos mal aprendidos, porque venimos de una formación con toda esta base evolucionista llena de falsedades y nosotros necesitamos creer en este Dios que se nos ha revelado. Muy agradecida con el Ministerio de Respuestas en Génesis por toda esta disposición de tiempo y que seamos animados, maestros, estudiantes que están acá y padres de familia, a buscar de este Dios de verdad que está revelado en su palabra y que podamos, como dice Primera de Pedro 3:15, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros.
tenemos esa esperanza para el necesitado, para el que está afligido, para el que está confundido, y esa esperanza para la humanidad que tiene realmente en la palabra de Dios todos los argumentos, y con estas palabras pues creo que quedamos motivados para la próxima jornada, el 5 de noviembre, con Joy Owen, Desmitificando Creencias, un análisis crítico de las cosmovisiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Arturo.